En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites estar una vez más ante tu presencia para formarnos. Hoy estamos reunidos en tu nombre para poder aprender y poder compartir esta información hacia con nuestros hermanos. Nosotros que estamos en este servicio, te pedimos que nos ilumines y nos conceda la gracia de comunicar el mensaje de amor que tienes para con todos tus hijos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos visto en anteriores cursos sobre la formación básica para ministros, cuál es el trabajo de un ministro dentro de nuestra Iglesia Católica, cómo es el proceso para ser ministro, cuáles son algunos servicios que presta. Este curso surge precisamente a necesidad de lo que realiza el ministro. El ministro va a colaborar en la administración de los sacramentos. El ministro extraordinario va a colaborar con la administración de los sacramentos. Y muchas veces el ministro no sabe para qué sirven los sacramentos, ¿sí? No tiene idea del fundamento teológico que ellos tienen. Y por ello hoy vamos a hablar de los 7 sacramentos, de todos los sacramentos, cómo están fundamentados en las Sagradas Escrituras y cómo estos nos ayudan a vivir de manera plena nuestro encuentro con el Señor. Recuerdan que ustedes son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vamos a conocer lo que es el fundamento teológico de cada uno de los sacramentos, porque nosotros como ministros extraordinarios somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y como ya lo hemos visto, el ministro extraordinario es aquel que va a ayudar a las personas no solo a darles el cuerpo de Cristo, sino a ayudarlos, ¿sí?, en este acto de servicio a unirse a Cristo. Por eso son ministros de la comunión, ¿sí? Y los sacramentos son un don especial que la Iglesia nos concede para poder unirnos a Dios. Como ya lo mencioné en algunos otros cursos, pero ahorita lo vuelvo a reiterar, hablar de los sacramentos significa hablar de nuestra conciencia a Dios. Nosotros, a diferencia de los hermanos protestantes, no creemos solamente en simples alabanzas o simples actos emotivos, cantando y emocionándonos para sentir la presencia del Señor, sino que nosotros en la Iglesia Católica vivimos el fundamento de nuestra fe a través de los sacramentos. Es decir, solo por medio del sacramento me puedo unir plenamente a Dios. No se trata solamente de oraciones vacías, no se trata de alabanzas y demás, no. El sacramento es un rito litúrgico por el cual nos unimos a Dios, a Cristo, a la Santísima Trinidad. Y por medio del sacramento somos hijos de Dios, ¿sí? Y ustedes, ministros extraordinarios, son aquellos que van a buscar la comunión de nuestros demás hermanos. Por eso es importante conocer las bases teológicas de cada uno de estos sacramentos. ¿Por qué además es importante conocer sobre el origen? Porque al estar en contacto con la Eucaristía, nosotros debemos de tener el fundamento de lo que estamos promoviendo. Ustedes son promotores de la Eucaristía, cuando exponen el Santísimo, cuando le llevan la comunión a un enfermo, cuando dan una liturgia de la palabra, cuando predican la palabra de Dios. Ustedes son ministros de la Eucaristía y luego nosotros somos los primeros que no sabemos el fundamento teológico. Bueno, pues en este curso vamos a ver el fundamento teológico de los sacramentos. Vamos a hablar del sacramento, vamos a hablar de cómo lo vive Jesús y ahora cómo se vive en nuestra iglesia. 3 cosas fundamentales: dónde está instituido en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, cómo lo vivió Jesús y cómo lo vivimos actualmente. Comenzamos con el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, y la segunda cita bíblica es Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 11. Este fragmento del episodio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11,
nos habla de cuando fue Jesús bautizado. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras precisamente a rectificar dónde está instituido el bautismo, a quién se le ocurrió. Bueno, en la vida pública de Jesús vemos que Jesús se bautiza y dice que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Juan es quien bautiza a Jesús en el río Jordán. Al momento de salir del agua, entonces ahí menciona el agua en el bautismo, ¿sí? Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Esta frase que se escucha desde el cielo, hay que poner mucha atención porque la vamos a rectificar en el momento de la confirmación, ¿sí? En este momento estamos viendo cómo se dice, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido, porque ahí están las palabras de que Jesús va a realizar una misión. Jesús es en este momento, por medio del bautismo, llamado Hijo de Dios. Todos nosotros, antes de recibir el bautismo, somos criaturas. Y por medio del bautismo, somos llamados hijos de Dios a vivir una misión. Entonces, en el bautismo se va a realizar esta misión. Con el bautismo, con el poder del Espíritu Santo, vamos a poder ser hijos de Dios. Y por eso se necesita un sacramento. No solamente llamarse hijos de Dios y ya no. Hay un sacramento que es por medio del agua para purificar nuestros pecados, ¿sí? Limpiarnos de nuestros pecados y tener este acceso a la gracia de Dios, la gracia divina. Bueno, ahora vamos a escuchar la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículos del 3 al 11. En la carta a los Romanos, San Pablo se refiere al bautismo como un momento de gracia, vencer al pecado. Entonces, podemos también entender con el paso del tiempo que el bautismo, aunque es un sacramento de iniciación cristiana, un sacramento que solamente se recibe una sola vez en la vida, va a tener una renovación constante. Porque no se trata solamente de ser llamados hijos de Dios por un sacramento, sino de vivir como hijos de Dios, de vencer el pecado. Por eso dice, si hemos muerto con Cristo, debemos creer también que viviremos con Él. Y dice, así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir, que es vivir para Dios, para siempre. ¿Sí? Y es importante que veamos qué ocasiona la muerte y qué ocasiona la vida. El bautismo surge en el plan de Dios, en el proyecto de salvación de Dios, porque se da cuenta desde el Antiguo Testamento, cuando Dios crea el mundo, que el hombre tiene roto su corazón, tiene dividido su interés, porque Dios lo crea, ¿sí?, con este signo de amor, y el hombre, en sus primeras experiencias en la humanidad, pues empieza a destrozar la tierra. El hombre empieza a cometer adulterio, robos, etcétera, para no mencionar todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y por eso Dios dice, pues voy a aniquilar al mundo. Y viene la historia del arca de Noé, donde Dios manda a destruir todo el mundo, mandando el diluvio, lluvia y lluvia todos los días, durante varios días, y solo se salvó Noé. Pero ¿qué creen? No estuvo ahí. Dijo Dios, ya no voy a volver a aniquilar el mundo. A pesar de que el hombre sea malo, voy a dejarlo seguir existiendo. ¿Y qué pasa? Bajan del arca de Noé, Noé, su esposa, sus hijos y todas las especies de los animales que subieron en el arca. Bajan después del diluvio, llegan a tierra y ellos comienzan otra vez el nuevo inicio de la existencia de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Pues en la misma familia de Noé se cae en pecado, ¿sí? Y cometen el abuso del alcohol, ¿sí? El tema de la violación, y se rompe nuevamente la familia de Noé, y el Señor condena, pero ya no mueren. Y después de ahí van a venir todas las generaciones de los profetas, los reyes, los patriarcas. Y en su mayoría, por no decir prácticamente todos, pecaron. La carta a los Romanos también nos va a decir
todos pecaron. Todos hemos pecado. Nadie está exento del pecado. Porque el pecado está adherido a la naturaleza del hombre. Y por eso es importante entender el bautismo, hermanos. No solamente se trata de andar por la calle, las comunidades, en las parroquias, diciendo, bueno, bautiza a tus hijos, bautiza, sí. Pero es que no les estamos enseñando el sentido del bautismo. No se trata solo de bautizar al niño y que sea un rito litúrgico y ya, y que les den su papelito, no. Debemos entender el bautismo desde la perspectiva teológica. El bautismo surge como esta solución al pecado. En el bautismo renacemos porque Cristo quiere que vivamos para siempre. De lo contrario, si no queremos bautizarnos, si no queremos vivir para siempre, lo que nos espera, una vida sin Dios, es la muerte. Un sacerdote, cuando estudiaba yo en el seminario, nos decía en su homilía, siempre que está Dios en nuestra vida va a haber gracia y plenitud, es decir, felicidad, paz, alegría. Pero si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, lo único que queda es pura basura. Nosotros, desde un punto de vista meramente humano, somos basura. Porque solamente pensamos en saciar nuestras necesidades, de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros oídos. ¿Y quién no está dispuesto a comer un rico manjar? Por ejemplo, ¿no? Todos en algún momento nos hemos dado un gusto, una comida rica, un platillo rico que te guste, ¿verdad? ¿Por dónde empiezan los malos deseos del hombre? Por los excesos, por la vista, por el olfato, por el oído. ¿De dónde surgen los chismes? Del oído, hermanos. ¿De dónde surgen las malas intenciones? De las manos. Queremos agarrar lo que no es nuestro. ¿De dónde surgen esos malos pensamientos? Pues de adentro, del corazón, de nuestras emociones. ¿Y quién diga que no le pasa esto? Pues a todos los hombres y mujeres de este mundo, porque somos humanos. Y al tener oídos, pues a veces vamos a escuchar lo que no nos toca escuchar. Vamos a ver lo que no teníamos que ver. Por ejemplo, la historia del rey David. El rey de David era un hombre puro, era un hombre pleno, era un hombre que tenía una buena relación con Dios, por eso se le confió la misión. ¿Pero qué pasó? Un día el rey David andaba de ocioso, no tenía nada que hacer en su palacio. ¿Y qué creen que vio? Pues vio a la vecina, que era la señora pareja de uno de sus servidores. ¿Cómo creen que la vio? Pues mientras estaba bañando. El rey David mandó a traer a esa mujer, ¿sí? Y tuvo relaciones con ella. Y después quedó embarazada. Fue tanto, ¿sí?, el crimen que cometió el rey David, que su conciencia y su corazón no estaban tranquilos, porque él sabía que ya iba a tener un hijo. Y su marido, es decir, el servidor del rey David, iba a regresar porque él estaba en la guerra trabajando. Y entonces cuando lo trajo de regreso, pues el rey David lo mandó a matar. ¿Cómo lo mandó a matar? Le dio indicaciones que llevara una carta y él se fue por delante de la guerra. Pues salir al frente fue al primero que mataron. Así quedándose el rey David con la mujer de su servidor, pues tuvieron a un hijo, ¿sí? Un hijo que no tenía que estar en esa relación y nace el hijo de David. Este hijo de David, pues muere porque es un hijo del pecado. Dios le da este castigo al rey David porque le dice, pues, lo que viene del pecado, vuelve al pecado, vuelve a la muerte. Ahora, esta historia del rey David, no sé si ustedes la han escuchado en algunos otros episodios, pero como el rey David, que tiene un hijo y del que nunca se habla su nombre, va a venir en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. ¿Cómo le gritamos a Jesús el día del Domingo de Ramos? ¡Viva el hijo de David! ¿Verdad? ¿Y por qué Jesús es el hijo de David? No porque venga del pecado, sino porque ahora él viene de la gracia para vencer el pecado. El primer hijo de David es del pecado.
Jesús, el nuevo hijo de David, es el hijo de la gracia. Y ahí tenemos estas dos contrapartes. El bautismo, hermanos, no solo se trata de un rito vacío, de rociarnos agua y ponernos un nombre. No, el bautismo es un sacramento que debemos tener los hijos de Dios como una identidad cristiana para vivir como hijos de Dios y que se renueva todos los días. Con esta decisión de querer seguir siendo hijos de Dios, querer vivir como Dios manda. De lo contrario, si yo no reconozco a Dios en mi vida, simplemente lo que queda es mi humanidad. ¿Y qué voy a hacer con mi humanidad? Pues voy a estar pecando, haciendo, subiendo y bajando, pero sin Dios. Y por eso vemos en nuestra humanidad hombres y mujeres vacíos, que todos los días salen a trabajar, a desvivirse, pero no tienen sentido en su vida, no tienen paz en su corazón, viven con miedos, hacen tantas fechorías en su vida, cometen adulterio, asesinatos, habladurías, todas las cosas que dañan al hombre. Y Jesús ya lo va a mencionar en el Evangelio. Todo lo malo no es lo que hay afuera, sino lo que viene del corazón del hombre. Por eso, hermanos, hay que llenarnos de Dios. Cuando un vaso está lleno de agua, ya no le cabe más. Entonces hay que llenarnos de Dios para poder ser partícipes en su plan de salvación. Esa es la misión de ser hijos de Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, debemos entender que el bautismo no solamente se trata de un rito litúrgico vacío, sino de un sacramento que nos conduce a la gracia. Y todos nosotros debemos de ser conscientes de nuestro bautismo, venciendo al pecado y ser portadores de la gracia. Espero que ustedes sean los primeros portadores de esta gracia. Y Jesús vive su bautismo mostrándonos precisamente la gracia divina. Vamos a pasar al siguiente sacramento, que es el de la comunión, y en el que vamos a profundizar mucho aquí, hermanos. ¿Quién me ayuda con las citas bíblicas? Tenemos 3 citas bíblicas. Tenemos Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Tenemos Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. Y concluyo yo con la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Voy a dar continuidad nada más para concluir este texto, que dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra su cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Aquí tenemos 3 textos que vamos a analizar en el fundamento teológico. La teología, hermanos, es el estudio de las Sagradas Escrituras para comprender el sentido propio de la institución de los sacramentos y de lo que actualmente conocemos en nuestra Iglesia Católica. La Sagrada Comunión, que ustedes es lo que van a administrar junto con el sacerdote, es decir, van a colaborar en esta administración de dar el cuerpo de Cristo, debemos entenderlo desde esta perspectiva teológica. ¿Qué sentido tiene? Pues Jesús, ¿sí?, pensó en nosotros como este alimento. No se trata, hermanos, solo de ser hijos de Dios y ya, no. El hijo necesita también comer, vestir y beber. Hay 3 necesidades básicas: el alimento, la casa y el vestido, ¿sí?
Tres necesidades básicas del hombre. Jesús se va a ir por una muy esencial, que va a ser el alimento. Esto ya estaba programado, planeado desde Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió en el Antiguo Testamento con Moisés? Moisés va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Una esclavitud que en el Antiguo Testamento se refiere al trabajo, porque el pueblo de Israel lo tenía en manos del pueblo de Egipto y ellos mandaban. Todos los egipcios mandaban a los israelitas, hagan esto, carguen esto, hagan el otro, y todos los hombres desde la mañana hasta el anochecer se la pasaban cargando pesado, haciendo cosas de trabajo, construyendo, y habla sobre la esclavitud del trabajo. Así eran esclavizados los israelitas. En el Nuevo Testamento, Jesús nos presenta en esta historia de la salvación la nueva esclavitud. Jesús dice, es que ahora ya no están esclavizados mis hijos al trabajo. La esclavitud que ahora vivimos es la esclavitud al pecado. No queremos dejar nuestras pasiones, nuestros malos deseos, malos pensamientos, el poder, el tener, el placer, la satisfacción. Todo hombre y mujer busca esto, porque es la naturaleza del hombre. Nuestra humanidad todo el tiempo nos está pidiendo. Y por ejemplo, tan solo lo podemos ver con la comida, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se cansa de comer? Pues nadie, porque nuestro mismo cuerpo nos pide comer, nos pide alimento, ¿sí? Y entonces todos los días desayunamos, comemos y cenamos, porque el cuerpo lo pide, ¿sí? Y por eso Jesús dice, bueno, voy a darles un alimento que va a ser para siempre. Un alimento que es salvación. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Esto es mi cuerpo. Tomen y coman todos de él. Y esta es mi sangre. Cuando Jesús está diciendo esto, está instituyendo el sacramento de la Eucaristía como este alimento de salvación. Él sabe cuáles son las necesidades del ser humano. Él sabe el origen del pecado que surge de adentro del hombre. Pues entonces nos va a proveer de esta necesidad. Y nos va a decir, no busquen satisfacciones, malos deseos, placeres. Vengan conmigo. Vengan hacia mí. Porque yo les voy a dar vida eterna. Yo no les voy a dar un placer de 5 minutos, como se los promete el mundo. El mundo les dice, si tienes dinero, disfruta, vete con los amigos, vete a pasear, vete a una fiesta, convive. Pero normalmente, ¿cómo terminan las fiestas? Después de estar alcoholizados o fuera de sus 5 sentidos, muchas de las fiestas terminan mal. Jóvenes que terminan en otros lugares, personas adultas también, personas que en una fiesta perdieron su matrimonio, perdieron a sus hijos por sus actos desordenados. No siempre terminan bien las fiestas. Y Jesús te dice, no es eso el deseo del hombre, sino vengan conmigo que yo los saciaré. Yo no les daré una satisfacción de 5 minutos. Yo les daré una vida eterna, una paz. Y por eso es que la comunión es signo de paz, de santidad y de salvación. Si en algo pudiéramos resumir la comunión, se refiere a tener paz en el corazón. Y acá viene algo triste, hermanos ministros. Ustedes deben de tener mucho cuidado porque ustedes son los primeros promotores de la comunión. Y no sería justo que ustedes sean los primeros promotores del pecado. Me ha tocado ver, perdón que lo mencione, pero me ha tocado ver ministros que son los primeros que ponen el ejemplo, que se separan de sus parejas, que no luchan por su matrimonio. Eso es muy triste, hermanos. Porque, pues sí, vamos por la iglesia, en las parroquias, predicando el amor de Dios, predicando a Jesús, pero en nuestra casa las cosas no andan bien, ¿verdad? Andamos cometiendo pecado. Y en lugar de ser promotores de la comunión, del amor, de dar testimonio de que sí se puede ser fiel, ser santo, ser buena persona, somos los primeros promotores en fallar y
y dar mal testimonio. Por eso la comunión se refiere a estar adheridos a Cristo, no solamente con su cuerpo, sino unirnos en oración, en la música, escuchar alabanzas, rezar el rosario. Todas estas prácticas espirituales nos van a llevar a esta comunión. Aunque la comunión plena se logra consumiendo el cuerpo de Cristo físicamente, hay muchas prácticas espirituales que me ayudan a vivir la comunión. Es como en el matrimonio. El matrimonio solamente una vez se realiza en la vida. Cuando llegamos al altar con nuestra pareja y nos casa el sacerdote, solamente una vez se vive, pero después toda la vida va a ser una práctica del amor. Ponerle atención a tu pareja, a tu esposo o tu esposa, ponerle atención a lo que hace, cuáles son sus intereses, cómo se siente. Cuando se va perdiendo esa atención, las parejas y los matrimonios tienden a distanciarse, a cometer adulterio, separarse y cometer pecado y dejar que gane el demonio. Monseñor Roberto Sipols me encanta, búsquenlo acá en YouTube. Si ustedes en algún momento necesitan dar un retiro para matrimonios o solucionar algún problema en su matrimonio, Monseñor Roberto Sipols tiene retiros muy bonitos. Su canal de YouTube se llama La Voz de Jesús. Y él menciona que muchos matrimonios caen. Sí, tenemos errores. Pero hay un consejo muy bonito que él dice, que cuando él estaba pequeño, su mamá se esmeraba mucho en prepararle un platillo muy rico que no se lo preparaba constantemente, las famosas arepas. Y una ocasión, pues a Monseñor Roberto Sipols, su mamá le sirvió su arepa y se le cayó al suelo. Y dijo, ya se me cayó, ya no sirve. Su mamá le dijo, no, levántalo, no le des gusto al diablo, porque él no quiere que comas. Y Monseñor Roberto Sipols recogió su arepa, una sacudida y va para adentro. ¿Qué mensaje quiso decir Monseñor Roberto Sipols con esta reflexión, esta anécdota? Tenemos esta parte de que no le debemos dar gusto al diablo. El diablo se va a meter en nuestras vidas, por aquí, por allá, va a intentarse meter. Si yo les contara de tantas anécdotas que conozco, personales y de otras personas, es increíble cómo el demonio se mete y a fuerza nos quiere tirar. A fuerza nos quiere tirar, nos pone en bandeja de plata aquel deseo que más tenemos ahí en el fondo de nuestro corazón. Y por eso dice Monseñor Roberto Sipols, no le den el gusto al diablo. Si ya pasó un error, si ya cometieron un error, sacúdanse, levántense y vamos para adelante. Y él pone un ejemplo de un matrimonio que vivió una infidelidad por parte de la esposa. El esposo pues se enteró de esta situación y era una persona muy fuerte físicamente, era una persona que me parece que había estado en alguna institución como del ejército, de la policía, y pues era una persona muy entrenada. Su reacción pudo haber sido ante su esposa de pues ir y golpear o matar a la otra persona que le había sido infiel. Y no fue así. Dios tocó su corazón y este hombre sacudió todo lo que había pasado con su pareja y luchó por su matrimonio. Dice, llevo años conociendo este matrimonio y hasta la fecha siguen ahí. Me encanta que no le demos gusto al diablo. Y por eso Jesús instituye la comunión, la Eucaristía, como este pan de vida para no darle gusto al diablo. Para que todos los días comemos este pan que nos da la paz, la gracia. Ustedes son los primeros portadores de esta gracia, hermano. Hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles en nuestra sociedad, donde hay un mundo tan desordenado, con retos tan grandes, que lo único que nos puede salvar es dar un testimonio firme, porque sí, los cursos, la formación nos instruye, pero
cuando tú das testimonio, tú cambias a las personas. Cuando las personas ven en ti que tú realmente cambias, que eres otra persona distinta, las personas empiezan a cambiar. Y nosotros queremos llevar a los hermanos a Dios, solamente lo vamos a lograr con esta comunión, ¿sí? Esto dice en la cita de Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25, ¿no? Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, ¿sí? En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hablar de la comunión, hermanos, es recibir a Cristo en nuestra vida. Hay que ponernos a leer los evangelios. Hay que hacer oración, ¿sí? Hay que escuchar música católica, ¿sí? Todas estas prácticas nos van a llevar a la plenitud. Lo esencial es la Sagrada Comunión, pero la plenitud está ahí. Bueno, en la otra cita, en la cita de Juan, nos dice en el capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿sí? Jesús, en este momento, cuando instituye la Eucaristía, se compadece del pueblo hambriento y como sabiduría que prepara el banquete con manjares suculentos y bebidas exquisitas. Jesús quiere nutrirnos, alimentarnos con el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía. Nos hace comprender que su pan es pan para el camino. Recuerden que somos peregrinos en este mundo. Y mientras vamos en el camino, como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, que vivían la esclavitud del trabajo, Moisés los libera y les da Dios el maná en el desierto, es decir, les da pan. Ahora Jesús ya no nos va a dar el maná, sino es Jesús quien se da por nosotros para que durante este camino, durante este peregrinar hacia el encuentro de Dios, podamos nosotros alimentarnos, renacidos primero por el bautismo con el agua y ahora directamente en el camino tener un alimento que nos dé vida. La Eucaristía, como este memorial que se actualiza en ella la salvación, hace posible nuestra incorporación cotidiana, hermanos. Esta incorporación con Jesús nos hace semejantes a Él. Ser carne de su carne, ser sangre de su sangre. Esta unión que anticipa nuestra participación en las bodas del banquete del Cordero, ¿sí? Recuerden que ya la Eucaristía es un tinte de lo que será nuestra presencia ya en el cielo. Vivir una fiesta alegre, una fiesta en paz, donde todos compartamos el mismo pan. Y esta actualización de la Eucaristía es el sacrificio único de Jesús, ¿sí? Donde brota todo el amor. La Eucaristía es el don que se nos confiere de amor. Y nuestra participación como bautizados, hermanos, solamente se hace uniéndonos a Cristo. Solo en Cristo participamos de la dignidad como hijos de Dios. Recuerden que el bautismo es ser hijos de Dios. Y en la Eucaristía, al consumir el cuerpo, al consumir el pan, nos hacemos semejantes a Cristo. No se puede participar de la mesa del Señor sin asumir la tarea de nutrir a los hermanos con el pan de la palabra y conducirnos al pan de la Eucaristía. Se trata, hermanos, de que la comunión sea este signo que nos impulse a vivir mejor nuestra fe y a compartir el amor de Dios hacia con nuestros hermanos, formando así una iglesia en comunión, un amor fraterno con nuestros hermanos, nada de divisiones, ¿sí? Todo esto como fruto de la participación en la mesa. Y debemos manifestarlo todos los días con nuestras obras. Como lo dice San Pablo, una fe sin obras es una fe que está muerta.
Y si yo quiero mostrar que Cristo está en mi vida, tengo que poder vivir correctamente mi vida como hijo de Dios. Bueno.